En este vídeo vamos a explicar cuáles son las bandas utilizadas en radio y sus características. Además aprenderemos de qué modo se propagan las señales de radio. Para poder entender el contenido vamos a explicar primero unos términos básicos. En primer lugar vamos a hablar el término propagación, que se refiere a la forma en la que una señal de radio llega desde un transmisor al receptor. Podemos tener distintos tipos de propagación. Propagación directa, cuando el transmisor y el receptor están uno a la vista de otro y la señal de radio va de un punto a otro directamente. Propagación superficial, cuando la señal de radio se desplaza siguiendo la superficie terrestre. Propagación ionosférica, cuando la señal de radio rebota en la ionosfera una o más veces para llegar desde el transmisor al receptor. Además de la propagación tenemos que entender aspectos básicos de la onda de radio, como es la frecuencia. Del mismo modo que los distintos colores que percibimos se corresponden a una frecuencia del espectro de luz visible, las ondas de radio también pueden abarcar distintas frecuencias con unas características que las diferencian de las demás. Con los colores utilizamos un rango de frecuencias de luz para identificar distintas tonalidades de un color. En el caso de las ondas de radio se definen una serie de bandas que engloban un rango de frecuencias con unas características comunes. ¿Qué es exactamente la frecuencia? La frecuencia de una onda indica cuántos ciclos completos de una onda pasan por un punto específico en un segundo. La unidad que se utiliza es el hercio, que equivale a un ciclo por segundo, y comúnmente sus múltiplos kilohercio, equivalente a 1000 hercios, y megahercio equivalente a 1.000.000 de hercios. Otro parámetro utilizado para caracterizar las ondas de radio es la longitud de onda. La longitud de onda representa la distancia entre dos crestas consecutivas de una onda. La unidad que se utiliza en este caso es el metro y comúnmente su submúltiplo, el centímetro. En base a estos parámetros podemos establecer distintas bandas con unas características determinadas que pasaremos a ver a continuación. Las bandas de onda larga y muy baja frecuencia son las primeras que se utilizaron durante los primeros años de la radio. En estas bandas las señales se transmiten a lo largo de la superficie terrestre y pueden alcanzar largas distancias tanto de día como de noche. Durante muchos años existieron numerosas emisoras de radiodifusión que podían ser escuchadas en muchos países de Europa, pero fueron poco a poco desapareciendo. Por ejemplo, la BBC británica o la RTL de Luxemburgo podía ser escuchada en España sin problema. Estas frecuencias tienen además una característica propia, que es que pueden penetrar algunos metros en el agua, por lo cual es utilizada militarmente para la comunicación con submarinos sumergidos. Del mismo modo existen emisoras de señales horarias que permiten la sincronización de relojes y también emisoras de telemando que dan información a contadores eléctricos de forma remota. La onda media se ha dedicado principalmente a la radiodifusión, aunque poco a poco se va despoblando del mismo modo que la onda larga. Esta banda tiene una característica curiosa, que es que durante el día su alcance mediante onda superficial alcanza unos cientos de kilómetros, pero durante la noche se abre la propagación ionosférica permitiendo recibir señales de otros países de Europa. El abandono de esta banda y la onda larga frente a otras tecnologías como el DAB representa un reto a la hora de hacer frente a situaciones de emergencia en las que se pierde el suministro eléctrico en grandes zonas, pues estas emisoras permitirían cubrir grandes áreas de territorio y ser recibidas con aparatos de radio sencillas, que mediante baterías pueden funcionar durante varios días. La onda corta, o banda de HF, abarca de 3 a 30 MHz y su principal característica es la capacidad de alcanzar grandes distancias mediante el rebote múltiple de la señal emitida en la ionosfera. En esta banda podemos encontrar distintos usos, uno de ellos el servicio de radioaficionados en varias subbandas que veremos más adelante. Además esta banda tuvo un uso muy importante antes de la aparición de Internet, pues numerosos países emitían sus programas de radiodifusión en distintos idiomas, teniendo una fuente importante de información sobre los sucesos y cultura de estos países así como de la actualidad internacional. A día de hoy este uso se ha reducido bastante, pero aún se pueden encontrar emisoras de radio que emiten su programación en español y de hecho es un medio de comunicación importante para alcanzar zonas en las que no hay un uso extendido de Internet o países donde se restringe el uso de Internet para controlar la información. También se utiliza esta banda para comunicaciones militares y de emergencia y señales horarias. Queda también algún uso residual en comunicaciones aéreas y marítimas, pues este tipo de comunicaciones se ha migrado mayoritariamente hacia servicios de satélite como Inmarsat.
Las bandas de VHF y UHF permiten comunicaciones de línea visual, esto es, en la que ambos corresponsales se encuentran a la vista uno del otro, y por tanto con una distancia limitada. En estas bandas se encuentran la mayoría de comunicaciones a corta distancia que se utilizan hoy en día, como radiodifusión en FM, televisión, comunicaciones aéreas y marítimas, servicios de seguridad, etc. También en la parte alta de UHF se localizan servicios de telefonía móvil, Wi-Fi y Bluetooth. Principalmente en VHF y durante los meses de verano aparece también un modo de propagación por rebote en la ionosfera, típicamente de corta duración, que permite escuchar emisiones desde centenares de kilómetros, así no es extraño en estas condiciones escuchar emisoras de radio de países cercanos. La banda de SHF es también de comunicaciones de línea visual y sin obstáculos. En esta banda, por su ancho se pueden transmitir señales de alta capacidad como las redes 5G de telefonía. En ocasiones se puede establecer un modo de propagación troposférica a larga distancia. Este apartado lo veremos más adelante. Entre los servicios que podemos encontrar está también la telefonía móvil, Wi-Fi, enlaces de datos punto a punto, satélites de telecomunicación y radares. Vamos a explicar ahora brevemente cómo funciona la propagación ionosférica, ese medio de propagación que nos permite comunicaciones a larga distancia por rebote en la ionosfera. La ionosfera está compuesta por varias capas, D, E, F1 y F2, que se forman por la acción del Sol sobre la atmósfera. La señal de radio puede ser refractada por estas capas y devuelta a la Tierra. Este proceso puede repetirse varias veces entre la ionosfera y la superficie terrestre, lo que se conoce como saltos múltiples. Así se pueden cubrir miles de kilómetros y llegar hasta las antípodas. En la banda de onda media y la parte baja de la banda de onda corta durante el día la capa D absorbe todas las señales que recibe, por lo que no es posible la refracción, pero durante la noche la capa D desaparece y la señal puede refractarse en las capas E o F, lo cual permite alcanzar mayores distancias. En esta zona se encuentra por ejemplo la banda de radioaficionados de 80 metros, en la que por el día se podrán realizar contactos locales pero por la noche se podrán alcanzar otras regiones y países. Un poco más arriba se encuentra la banda de radioaficionados de 40 metros. En esta banda la capa D absorbe parte de la señal durante el día pero permite una refracción limitada que permite hacer contactos a nivel nacional. Durante la noche, al desaparecer la capa D, toda la señal llega hasta la capa F, lo que permite comunicaciones de larga distancia. Si seguimos subiendo en frecuencias nos encontramos con la banda de radioaficionados de 20 metros que es la preferida para realizar comunicaciones a larga distancia. Esto se debe a que durante el día la capa F permite saltos simples y múltiples con facilidad mientras que por la noche ésta se debilita y las condiciones empeoran o no permiten la comunicación a larga distancia. Por último la zona alta de la banda de HF, donde se encuentra la banda de radioaficionados de 10 metros. Tiene un funcionamiento muy parecido a la banda de 20 metros pero además por estar en el borde con la banda de VHF comparte con esta el modo de propagación ionosférico que veíamos al explicar esta banda, por lo que en verano nos permitirá durante tiempos cortos la refracción de las señales en la capa E. En las bandas de onda corta se puede dar además un modo de propagación muy curioso, que es el llamado de línea gris, pues se produce por la formación de un canal de propagación de la señal de radio entre la zona de la Tierra en la que se está transicionando del día a la noche o viceversa. Al amanecer, la capa F adquiere una fuerte ionización a medida que se reanuda la radiación solar. La capa D reaparece, pero más lentamente. Lo contrario ocurre al atardecer, la capa D desaparece poco después de la puesta del sol, mientras que la capa F se debilita pero mantiene cierta ionización por la noche. Estas puertas de entrada y salida permiten realizar contactos a largas distancias. ¿Cómo se producen estas capas ionizadas? La ionización de las capas de la atmósfera se produce por la radiación solar, y esta viene marcada por ciclos de 11 años. En los máximos de estos ciclos el Sol emite más radiación ultravioleta y rayos X, haciendo que las capas de la ionosfera mejoren la capacidad de refracción de las ondas de radio. Los mínimos de los ciclos solares influyen negativamente en las bandas altas de onda corta, pues éstas necesitan una fuerte ionización de las capas de la ionosfera, llegando incluso a dejar algunas de estas bandas totalmente inservibles para las comunicaciones de larga distancia y solo válidas para contactos locales. Las bandas inferiores, sin embargo, están menos afectadas y se puede disfrutar de su uso incluso en mínimos del ciclo solar. La propagación troposférica de las bandas de SHF se basan en fenómenos de refracción, reflexión y dispersión en la troposfera.
La dispersión se produce cuando pequeñas irregularidades en la densidad del aire, por humedad, temperatura o presión, dispersan parte de la energía en múltiples direcciones. Una fracción de esa energía puede llegar a recorrer cientos de kilómetros hasta otra estación receptora. También se forman en esta banda los llamados conductos troposféricos, que se forman por inversiones térmicas, capas de aire caliente sobre aire frío. En estas condiciones, las ondas quedan atrapadas y guiadas por estas capas, permitiendo comunicaciones a larga distancia. Este fenómeno es más común en zonas costeras y especialmente en verano. Para finalizar este vídeo, vamos a ver alguna otra forma que tenemos los radioaficionados para hacer comunicaciones a larga distancia. En primer lugar tenemos satélites de órbita baja, que se encuentran a una distancia entre 160 kilómetros y 1000 kilómetros, dando varias vueltas a la Tierra a lo largo del día. Estos satélites se suelen operar en bandas de VHF y UHF. También existe hoy en día un satélite geoestacionario de Qatar, el ESALSat, que permite realizar comunicaciones con una antena parabólica sencilla. El uso de un satélite geoestacionario permite hacer solo el ajuste de la antena una vez cuando la estamos instalando, pues el satélite mantiene siempre la misma posición relativa frente a la Tierra, al contrario de lo que ocurre con los satélites de órbita baja, en la que se debe ir manteniendo el apuntamiento de la antena a medida que el satélite pasa por nuestra posición. Las comunicaciones con este satélite se realizan en la parte alta de la banda de UHF y en SHF. Por último, otros modos curiosos de realizar contactos a larga distancia. El primero es mediante el rebote de señales en la Luna, que se pueden realizar en VHF y UHF utilizando alta potencia y antenas de alta ganancia. En las regiones polares también se puede usar la propagación por aurora, ya que éstas permiten la refracción de las señales de VHF y UHF en la ionosfera. Por último, hay otro modo de propagación conocido como meteor scatter, que se basa en aprovechar la estela ionizada de los meteoritos cuando entran en la atmósfera terrestre. Dada su cortísima duración, se usan modos digitales de comunicación que permitan realizar los contactos en el tiempo que dura la ionización. Para este modo se utiliza la banda de VHF. Espero que este vídeo te haya gustado y que te haya descubierto un poco más de ese mundo mágico que es la radio. Muchas gracias.